Buenas tardes, queridos radioescuchas y televidentes. Bienvenidos al tercer programa de Radio TV Taína. Les saluda desde México su amiga y presentadora Nancy Palacios. El tema de nuestros primeros ponentes será ¿por qué apoyan la lucha de independencia política y económica de Puerto Rico? Quiero dar una cordial bienvenida a los ponentes del día de hoy. Nuestros primeros ponentes son Jaime Rincón y Gabriel Ramírez. Ellos pertenecen a la Comisión de Relaciones Exteriores del Frente Popular Francisco Villa Independiente. Jaime Rincón, ¿nos podrías platicar sobre la historia del Frente? Sí, hola, buenas tardes. La historia del Frente es muy amplia. La intención es darles una breve reseña a grandes rasgos de cómo nace esta organización, cómo llegamos a adquirir el Independiente, ya que en su inicio no éramos más que Frente Popular Francisco Villa. La historia inicia en 1988 aproximadamente, en un desalojo que se da en una parte de la Ciudad de México que conocemos como Lomas del Seminario, allá en la Cusco, un desalojo que se da de manera violenta, de manera arbitraria, donde había mucha gente que de una u otra forma buscaba una manera donde vivir, donde poder desarrollar sus actividades como familia. Y bueno, el gobierno de aquel entonces, de manera prepotente, un día sin medir consecuencias, manda a los granaderos al cuerpo de represión del Estado a desalojar. Estamos hablando de, pues, creo que cerca de 800 familias, no personas. Su forma de desalojo fue brutal. Llegaron, reprimieron, las pocas pertenencias que esas familias tenían las fueron a tirar en diferentes puntos de la ciudad, con el afán de que no podían recuperar nada, de amedrentar, de inhibir que se volviera a repetir este tipo de situaciones. Por aquel entonces, el Consejo Estudiantil de la Universidad Nacional Autónoma de México estaban buscando un lugar, una causa, porque ellos querían, pero no sabían cómo empezar, qué hacer. Se dan cuenta de este desalojo y inmediatamente se trasladan y utilizan las instalaciones del Colegio de Ciencias y Humanidades para poder darles albergue a una parte de estas familias que, bueno, su único delito era ser pobres, no tener dinero, no tener recursos. Y bueno, ahí en esa partecita tan simple, de esa solidaridad de esos estudiantes, empieza a gestarse lo que después sería el Frente Popular Francisco Villa Independiente. Pero bueno, también hay que decir que se hace una unión entre estudiantes que de una u otra forma tenían una preparación académica y gente normal, gente común y corriente que lo único que quería era un lugar donde vivir. Y además de esta gente también había líderes naturales, líderes que, bueno, de una u otra forma, sin saberlo, encabezaban algún movimiento. Estas dos partes se unen y dan por inicio que una gran masa de gente se empieza a mover. Se dieron cuenta que tenían en sus manos la forma de cómo ayudar a mucha gente, la forma de cómo lograr que la gente entienda que solamente organizados van a poder tener o lograr sus anhelos, ¿no? Su anhelo que en aquel entonces era una vivienda digna. Pero también los estudiantes, al ver que esta organización requería un modelo, una estructura política, una estructura organizativa, una estructura legal, se plantea un congreso. Se planteó un congreso con el fin de darle a esto un nombre, una estructura, una plataforma política. Y bueno, se lleva a cabo nuestra organización, se le da nombre que en su inicio ya es el Frente Popular Francisco Villa. Y bueno, hay que decirlo también, pasa el tiempo, el gobierno nos empieza a infiltrar a gente, nos empieza a crear divisiones y bueno, de otra forma se empieza a gestar lo que hoy conocemos como el Frente Popular Francisco Villa Independiente. A lo mejor no es muy poco tiempo para describirlo así completamente,
pero el independiente es importante, porque somos independientes del Estado. Aunque tenemos una relación con él, sí nos mantenemos así con esa idea independiente, porque no tenemos ningún nexo con ningún partido político, no tenemos ningún nexo con organizaciones políticas, con el sistema electoral. Nos mantenemos independientes. Te agradezco, Jaime Rincón. Gabriel Ramírez, ¿nos podrías decir por qué apoyas a la lucha de independencia política y económica de Puerto Rico? Sí, el apoyo a la independencia de Puerto Rico como Frente Popular Francisco Villa Independiente tiene aproximadamente 20 años. No fuimos de los fundadores del comité, pero desde las primeras actividades culturales y de protesta que se hacían en la embajada, el compañero fallecido, el compañero Alejandro Villanueva Herrera, que era el dirigente en el Estado de México, desde el 2003-2004 empezamos a participar en esas protestas de cada 25 de julio. A raíz de esa situación, también de manera paralela entre los 2004-2005, se da la fundación de todo el movimiento bolivariano de los pueblos, donde el Comité Amigos de Puerto Rico participan y el Frente Popular Francisco Villa Independiente. Nosotros fuimos sede en el lienzo charro de Cabeza de Juárez en el segundo Congreso de Integración del Movimiento Bolivariano de los Pueblos, Capítulo México, y reitero, desde más o menos en esos tiempos hemos sido parte activa de cada año, cada 25 de julio, de manifestarnos en la embajada. ¿Por qué nosotros creemos que es importante apoyar la lucha económica y política de Puerto Rico? Nosotros sabemos que, bueno, ya se van a cumplir 123 años de la invasión de Estados Unidos a la isla de Puerto Rico, que como parte de nuestros principios y de nuestra lucha política es la solidaridad y de apoyar a las justas luchas del pueblo, tanto nacionales como internacionales, y nosotros creemos que Puerto Rico se tiene que ser una patria, un pueblo libre y soberano. Nosotros de alguna manera observamos que muchos quisieran ser parte del imperio, porque según dicen que hay la libertad, la prosperidad económica, pero cuando observamos lo que pasa en la isla, vemos que hace unos años o en estos tiempos todavía no se ha arreglado, pues ya está en la bancarrota, o cómo el imperio impone qué es lo que se debe de comercializar, qué es lo que se debe de producir, y vemos que en varios países se ha devastado la economía de los pueblos por ese dictado del imperio. ¿Por qué también creemos que es importante? A últimas fechas que nos hemos integrado en la Coordinadora de Apoyo al Estado Nacional Soberano de Borinquen, nosotros creemos que como ellos, como pueblo originario de Borinquen que regresan a sus raíces, sabemos que solamente los pueblos tienen que luchar por su liberación, porque nadie de ellos hará lo que solamente a los pueblos les corresponde hacer. Esa sería de alguna manera pues la intervención que nosotros creemos que es importante, reivindicar al pueblo en lucha por su independencia de Borinquen y de Puerto Rico. Compañero Gabriel, ¿qué cantidad de viviendas le han conseguido a la ciudadanía? Nosotros, en los casi 33 años de historia que tiene la organización, como comentaba el compañero Jaime, hemos sido alternativa de vivienda. Actualmente nosotros serán aproximadamente 30,000 viviendas, pero que hoy vemos en el modelo económico que no nada más es el asunto de la vivienda, sino simplemente en la pandemia hoy también luchamos por el derecho a la salud. Nosotros nos hemos manifestado y de hecho aquí en la ciudad nos hemos integrado como avales ciudadanos en la mayoría de los hospitales de la zona oriente, tanto de Iztapalapa como de Tláhuac. ¿Cuál es la figura de aval ciudadano? Pues es la parte que observa
o da de alguna manera cómo operan los hospitales, y vemos que a pesar de que cambian gobiernos que se dicen que ya se decreta que ya no hay neoliberalismo, pues de alguna manera se manejan de la misma manera, que el derecho a la salud solamente para quien tiene dinero lo puede pagar, y nosotros con el trabajo que se hace con Aval Ciudadano, por lo menos hemos luchado no nada más por los compañeros, sino porque realmente se mejore la calidad y en el servicio de los hospitales. También actualmente, hace unos 2 años, tuvimos una compañerita que perdió el ojo por una bala perdida, y nosotros a raíz de eso tenemos una fundación que lucha contra la violencia, no nada más por las balas perdidas, por la violencia en contra de la mujer, que sabemos que es estructural, pero esos son nuestros trabajos que en estos tiempos como organización venimos desarrollando, no nada más la lucha por la vivienda o el trabajo, sino el derecho a la salud. Platícanos, por favor, ¿tienen campamentos en la actualidad? Sí, actualmente nuestras comunidades abarcan 6 alcaldías de las 16 que están en la Ciudad de México. El trabajo más importante pues está en la alcaldía de Tláhuac, donde tenemos 15 comunidades. De manera histórica, pues nuestros proyectos están ya muchos concluidos en la alcaldía de Tláhuac, pero hoy tenemos presencia en Tlalpan, en la alcaldía de Coyoacán, Xochimilco y en la Gustavo Amadero. Esas son la parte que hoy, como Frente Popular Francisco Villa Independiente, somos una alternativa para la gente que no tiene seguridad social, que no son susceptibles de crédito del Fobiste o del Infonavit, que son la parte que integra el Estado para que los trabajadores puedan acceder a la vivienda. Como comentaba el compañero, hoy en la actualidad no nada más es a la gente del último eslabón que está en la extrema pobreza. Hoy en la ciudad, gente que se integra a la organización, pues son profesionistas, arquitectos, contadores, porque hoy cada día más la ciudad expulsa a los trabajadores independientemente de su situación económica o académica. Muchas gracias, compañero Gabriel. Es muy interesante el trabajo que ustedes realizan. Presenta el segmento musical con el grupo La Milpa de México, Rafael Ortiz. Rafael, cuéntanos, ¿qué es La Milpa de México? Bueno, primero que nada, quiero saludar a Radio TV Taína por esta oportunidad de conocer y expresar lo que es el ensamble de La Milpa de México, en especial a mi amigo Karuki, que está ahí a cargo. Y pues La Milpa de México es un ensamble de músicos que ha dedicado toda su vida a interpretar la música tradicional mexicana y que la ha llevado a diferentes espacios de una forma solidaria, como luchas sindicales, movimientos en donde está inmersa la cultura. Todo ese tipo de actividades que ha realizado el grupo ha significado justamente una actitud de resistencia cultural ante los embates de los medios que se han dedicado únicamente a difundir lo que vende, lo que vende. En especial hemos sido solidarios con movimientos como esta lucha de independencia de Puerto Rico. Enviamos un abrazo solidario a todo el pueblo de Puerto Rico y que continúe esta lucha. Esta lucha no puede terminar, es una constante en toda Latinoamérica. Hemos estado en El Salvador también, en festivales como el Festival Verdad, en donde nos reunimos muchos músicos, entre otros, pues están los de Palacagüina, que hemos tocado con ellos, a un lado también Gabino Palomares, María Inés Ochoa, gente que tiene una actitud comprometida con las luchas sociales. Nuestro trabajo se ha centrado en la difusión y la promoción, la divulgación y preservación de la música tradicional mexicana. Este trabajo
ha sido una gota constante que se ha alimentado de los viejos maestros en cada población, en cada pueblo que visitamos. Siempre tratamos de acercarnos a los intérpretes originales y así buscar espacios nosotros para que llegue a la población en general. En México hay espacios como este, como la oportunidad que tenemos ahora con Radio TV Taína, Radio Educación, Radio UNAM, que nos han abierto sus puertas para difundir nuestro trabajo. Es un compromiso de vida, es algo que los integrantes del ensamble La Milpa de México tienen como prioridad y es un trabajo que no ha cesado. Hemos ido a infinidad de giras solidariamente como representantes de nuestro país. Envío un abrazo afectuoso a todos los que colaboramos, a todos los músicos, a todos los artistas que estamos siendo solidarios con las luchas de los pueblos. Gracias. ¿Qué video musical vamos a ver, Rafael? Bueno, el video que vamos a ver es una recopilación de ritmos que se interpretan en América Latina y México. Es el sonido del arpa en Latinoamérica. Nos pueden contactar en Facebook como La Milpa de México Oficial, en Instagram también, La Milpa de México, y nos pueden escuchar también en Spotify. Yo vendo unos ojos negros, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros, porque me han pagado mal. Más te quisiera, más te amo yo, y todas las noches las paso suspirando por tu amor. Nací en una ribera del Arauca vibrador. Soy hermana de la espuma, de las garzas, de las rosas. Soy hermana de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol, y del sol. Amor, río, canto, sueño, con claveles de pasión, con claveles de pasión, para unar las rubias crines, para unar las rubias crines del potro que monto yo. Una noche tibia nos conocimos junto al agua azul de Ipacaraí. Cantabas triste por el camino viejas melodías en guaraní. ¿Dónde estás ahora, Cuñataí? Que tu suave canto no llega a mí. ¿Dónde estás ahora? Mi ser te añora, Cuñataí.
electricidad. Un relámpago en el cielo trae mucha electricidad. Acaríciame, tirana, si me tienes voluntad. Acaríciame, tirana, si me tienes voluntad. Tiranira, nay, 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 nara, nay, nara. Tiranira, nay, 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 nara, nay, nara. Tirana, na, na, nay, nara. Tirana, nay, nay, nara. Tirana, na, na, nay, nara. Tirana, nay, nay, nara. Agradezco al Grupo La Milpa de México y a Rafael Ortiz. Con el tema Apuntes de Nación y Cultura Taína, nos acompaña Enrique Hernández Carrasco, Caruqui, músico y cantante cofundador de varias organizaciones musicales y culturales. Bueno, muy buenas tardes a todos los amigos y seguidores de Radio TV Taína. Hoy, a petición de alguna gente que nos ha solicitado información sobre el significado de taíno, de taína, qué significa. Y bueno, pues aquí nuestro amigo Ramón O'Neill hizo unos pequeños apuntes sobre la raza y cultura taína, los cuales me dieron la oportunidad de comunicárselos. Bueno, voy a ubicar un poco la situación geográfica, ¿no? Desde el río Orinoco en el actual Venezuela hasta las hoy conocidas como las Islas Bahamas y la península de Florida, antes Cautio, incluyendo al Rosario de las Antillas Menores y las Antillas Mayores de Puerto Rico, antes Borinquen, Haití, hoy República Dominicana y República de Haití, y Cuba, poblaban ese enorme territorio insular la raza indígena taína. Unos 600,000 taínos aproximadamente vivían distribuidos entre Borinquen, Cuba y Haití, y fueron los lugares en donde mejor se manifestó su cultura. Era el taíno de estatura mediana, de piel bronceada, clara, erguidos, ojos grandes, negros y redondos, cabello lacio, negro y abundante, de estructura corpulenta y hermosas facciones. Las mujeres fueron descritas por los cronistas españoles como muy hermosas y buenas nadadoras. Los taínos estaban asentados en el territorio isleño mencionado y tenían su propia lengua, cultura, religión, economía y sistema de gobierno. Eran excelentes navegadores y marinos y se transportaban entre las islas en canoas que podían contener hasta 100 remeros. La inmensa mayoría de los actuales nombres de los pueblos, ciudades, barrios, ríos, sierras, lagunas, sabanas, puertos de Borinquen, Cuba, Haití y República Dominicana, Quisqueya, son voces directas taínas o derivados de voces taínas. Borinquen, Cuba, Haití, Quisqueya y Habana son ejemplos de ello. También los pueblos de Caomo, Nahuabo, Humacao, Caguas, Mayagüez, Utuado, Jayuya, Vieques, Yauco, Bayamón y Guaynabo en Puerto Rico. El sistema económico era comunal y no se reconocía la propiedad privada. Era el robo y el adulterio los mayores delitos en la sociedad taína, que podía implicar la sentencia de la expulsión del pueblo o comarca, hasta la muerte. No usaban moneda y el oro solo tenía un valor decorativo. Los hombres se dedicaban a la cacería y a la pesca, y las mujeres a la agricultura y cuidado de los hijos. A partir de los 5 años, los niños tenían que aportar a la economía de la familia y a la del yucayeque. La religión taína consistía en un dios del mal y un dios del bien. El dios del bien era un ser supremo, justo, invisible e irrepresentable. Los taínos de Borinquen lo llamaban Yuquiyú y habitaba en el yunque. Al dios del mal lo llamaban Huracán, capaz de desatar la furia de la naturaleza contra ellos. A la madre de Yuquiyú la llamaban Atabey y tenían un sacerdote o médico, el cual lo llamaban Boiquen, un tipo de chamán. Y bueno, la lengua taína se hablaba en todas las Antillas. Fue la primera lengua con la que entraron en contacto los conquistadores españoles. Pertenece a la familia lingüística arahuaca de las costas sudamericanas. La lengua taína
es la mayor fuente de americanismo en la lengua castellana conocida por español. Es un lenguaje cargado de poesía, ligado a su permanente interacción con la naturaleza. Los taínos hablaban pausados, buscando las relaciones personales. Al arcoíris lo llamaban serpiente de collares, al cielo, mar de arriba. El rayo era el resplandor de la lluvia. Al amigo lo llamaban mi otro corazón. Para pedir perdón, decían, olvido. Bueno, le agradezco a Nancy permitirme colaborar en esta ocasión y a toda la gente de la producción. Y bueno, recordarles que vamos a continuar con este tipo de cápsulas, de secciones informativas de la cultura taína, que quedaron algunas cosas pendientes y las presentaremos en otro momento. Y quiero solamente señalar que el recuadro que se encuentra en la parte posterior es precisamente de un buen amigo de la cultura taína de Haití, nuestro queridísimo amigo que falleció muy recientemente, Maxime Rumer. Y bueno, pues los esperamos para esta misma sección de algunos apuntes culturales. Gracias. Agradezco a Enrique Hernández. Esta tarde nos acompaña el arquitecto Luis Aracho. Él pertenece a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Unión Obrera Socialista. Compañero Luis, ¿por qué apoya la lucha de independencia política y económica de Puerto Rico? Buenas tardes a los amigos de TV Taína. ¿Por qué Unidos apoya la lucha de independencia de Borinquen? Para nuestra organización, Unidad Obrera y Socialista, la lucha de los pueblos por su autodeterminación ha sido un principio político. Partimos desde la posición de Lenin al identificar la fase de desarrollo del capitalismo que aún nos encontramos como la etapa imperialista, en la cual la explotación de las naciones dominadas es la base para el control del mercado mundial, como la ha hecho al convertir al dólar en la moneda mundial de acopio de valor para el comercio mundial, sin poseer las garantías necesarias que el resto de las monedas del mundo deben cumplir. La guerra entre Estados Unidos de América y la corona española marcó la finalización de una época y la irrupción plena de la etapa imperialista en América Latina, convirtiendo a Borinquen en botín de guerra, con el traslado de la subordinación política del pueblo de Borinquen bajo la autoridad del gobierno de los Estados Unidos. El estatus político de Borinquen es una burla al planteamiento del derecho de los pueblos a su determinación política, establecida en la Carta de los Derechos Humanos, firmada por Estados Unidos en la ONU, pues es equivalente a la situación palestina, en la cual el mundo entero se convierte en cómplice en el reconocimiento de Borinquen como, más bien, no como reconocer a Borinquen como una nación libre y soberana, y caen en la ambigüedad del estatus político en el que se encuentra a lo que se llama Puerto Rico, como Estado libre y asociado, pues no fue una decisión libre del pueblo de Borinquen, sino del gobierno de Estados Unidos. Unidos es una organización política anticapitalista, pues en este sistema político-económico, el responsable de la existencia del imperialismo es este sistema económico que ha sometido al pueblo borinqueño, pero somos respetuosos de la autodeterminación del pueblo de Borinquen en la definición del sistema político-económico que asuman como nación independiente. Unidos por su posición política, se identifica y apoya todas las luchas de los pueblos originarios, los cuales se han convertido en la vanguardia de la lucha anticapitalista en el mundo. Los pueblos originarios que luchan han llegado a la conclusión que las naciones capitalistas son incapaces de enfrentar la destrucción de las condiciones globales para la vida, pues la codicia de los grandes capitales los dominan y muestran su incapacidad política
que impide enfrentar efectivamente las crisis globales, como la climática, la energética y la alimenticia, en la que nos encontramos, y sean capaces de poner freno a la explotación irracional de los ecosistemas y la humanidad. Unidos desea que la lucha del pueblo de Borinquen, por su determinación como nación independiente, se identifique con las luchas de los pueblos originarios y encamine su lucha hacia el sentido que actualmente tiene. Esta es la dinámica, este es el deseo, y por eso de alguna manera nosotros desde la Fundación hemos sido solidarios y creemos verdaderamente en la lucha de este pueblo hermano. Muchas gracias. Compañero Luis Armando, ¿nos podría realizar una pequeña semblanza sobre su organización? ¿Cómo no, Nancy? Unidad Obrera y Socialista ha sido una organización política que nació también como los compañeros de la Francisco de Villa Independiente, al fragor de las luchas concretas. Unidad Obrera y Socialista nació a finales de los 90s, a partir de encontrar la dinámica para la imposibilidad, más bien, de la dinámica de participación política en México. Desafortunadamente, la democracia en México se ha desarrollado a partir de la dinámica, vamos a decir, corporatista de los grandes partidos empresariales, y la voz y la dinámica misma para poder de una manera intervenir, manifestar la libertad de pensamiento ha sido limitada. Por otra parte, creemos que la necesidad de existencia de organizaciones que ayuden a las mayorías a poder de una manera identificar sus necesidades, sus posiciones políticas, sus demandas, es una necesidad concreta y necesaria. Y por eso, de alguna manera, Unidos ha intervenido en luchas y también se ha convertido en un instituto de desarrollo del pensamiento político de izquierda, que, digámoslo así, en términos generales, muchas organizaciones de izquierda han planteado de alguna manera la dinámica de la lucha por el socialismo, pero precisamente la complejidad de las relaciones sociales y mundiales no hace tan sencilla esta circunstancia. A mediados de 1994, con la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Unidos de alguna manera también estableció relaciones políticas con el EZLN y nos hemos convertido en aliados políticos de la lucha de los pueblos del sur y las condiciones mismas que existen alrededor de todo esto. Entonces, Unidad Obrera y Socialista cree se ha adherido a esto que veníamos diciendo del sentido de la lucha de los pueblos originarios, como en este caso, en el caso concreto, son los pueblos de Chiapas, ¿no? Y la organización de los pueblos indígenas que se han adherido para luchar a través de la organización del Congreso Nacional Indígena. En ese sentido, las dinámicas de las luchas son lo que nos mueven. Y también, por otro lado, tenemos un brazo de organización urbana que se llama Unión de Vecinos y Damnificados 19 de septiembre, UVID, que también nació en los sismos de 1985. Por eso creemos que las luchas políticas y las luchas por la dinámica misma de reivindicación de los pueblos, como la de Borinquen, nos toca a ambas organizaciones. Y esa es la razón fundamental por la cual nosotros simpatizamos con la lucha y hacemos todo lo posible para solidarizarnos con ella. Agradezco, compañero Luis, por su participación. Contamos con la presencia del profesor Eduardo Correa con el tema de la situación actual pública de Colombia. Él es profesor de Derechos Humanos en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Profesor Eduardo, ¿cuál es la situación que vive Colombia actualmente? Un
agradecimiento inmenso por esta invitación de Radio Televisión Taína, la imagen de Borinquen en México y en América Latina. Un agradecimiento enorme por además permitir que podamos hablar sobre la situación en Colombia. Colombia hoy está en una situación de estallido generalizado, de protesta en casi todo el territorio nacional. Se puede decir que el 70% de ese país está levantado, está en protesta, está en estado de indignación continuo. Por supuesto que hay unas regiones que están siendo más afectadas que otras por la protesta, pero se puede decir que de los 1.200 municipios que tiene Colombia, cerca de 980 han pasado por procesos de diversos grados de movilización y de protesta. El sector más intenso de todos es el de las juventudes. Algunos estudiantes y muchísimos desempleados que carecen de condición de trabajo, que están viviendo una situación de supervivencia con sus familias verdaderamente graves. Así que el levantamiento es producto del hambre. Eso es lo que predomina en este momento en Colombia. Por supuesto, como resultado de la pandemia y con un país, un gobierno que no ha sido capaz de atender adecuadamente el resultado de esa pandemia. Son muchas las gentes que han colocado trapos rojos en sus balcones, en sus ventanas, como señal de nos estamos muriendo de hambre. Por favor, consíganos comida, consíganos alimento, algo que beber, porque la situación para esta familia, para este hogar, es verdaderamente crítica. Y dentro de esa circunstancia, al gobierno, el 28 de abril, se le ocurre lanzar un nuevo impuesto a medicinas y alimentos en forma de IVA para supuestamente generar un pago solidario de parte del gobierno. Eso es ofensivo para la gente. Cobrarle impuestos a los pobres es altamente ofensivo. Y es eso lo que rebota al país entero, lo llena de indignación. Y tal vez todo lo que sigue ocurriendo de allí en adelante produce más y más rabia. Hay que pensar que buena parte de estos jóvenes que se han levantado, pues es gente que no viene de grandes tradiciones de lucha. Si por una parte fueron los sindicales, las centrales sindicales, las que llamaron al paro nacional, la respuesta rebasa por completo a un sindicalismo absolutamente disminuido en el país, porque si bien es cierto que las centrales sindicales llegaron a representar al 80% de los sindicalizados en Colombia, nunca la sindicalización logró cruzar la barrera del 40% de los trabajadores nacionales. Hoy lo que tenemos calculado es que el 4% de los trabajadores están sindicalizados. Por eso estos jóvenes están diciendo, ustedes no nos representan. Ustedes llamaron al paro
pero los que hacemos el paro, los que ponemos el pecho, la cara y el enfrentamiento en las calles, somos nosotros, las juventudes. Y están tremendamente organizados, sorpresivamente organizados. Están en los barrios más pobres de Bogotá, Medellín, Pereira, Armenia, Manizales, Buenaventura, Pasto. Son ciudades que están saliendo los jóvenes de las barriadas más pobres y cierran las avenidas y las cierran con festival. La verdad es que no, en esencia, no ha sido una protesta violenta, todo lo contrario, ha sido una protesta tremendamente pacífica. Salen y hacen danza, hacen música, hacen pintura, hacen escultura, hacen trabajo cultural de una enorme creatividad. De hecho, habría que pensar que estos muchachos que están arriesgando su vida, porque salir a la calle significa la posibilidad de contaminarse, de contagiarse con el COVID-19 y, sin embargo, ellos dicen salimos y salimos a morir. Pues hay una decisión de vivir o morir dentro de esta lucha, sabiendo que se pueden morir por el contagio o porque la policía les puede disparar. La policía, al igual que en Chile, en el levantamiento estudiantil que propició el surgimiento de la constituyente hace 2 años, en Colombia está ocurriendo exactamente lo mismo. La gente sale a protestar. Profesor Eduardo, ¿cuál es la participación de los jóvenes? Sí, claro, yo he insistido mucho que han sido los jóvenes, pero ellos son los que conforman la primera fila, los que hacen las actuaciones, los que hacen la demostración cultural, los que se plantan frente a la policía especializada contra protesta, el SMAT, que les está disparando con balas de goma, pero les está pegando en los ojos, les disparan con las cañones de gas y les golpean directamente en los pechos y ya hay varios muertos a consecuencia de esto. Entonces hay una segunda fila que son las enfermeras, los médicos, los paramédicos que están recogiendo a estos heridos y allí mismo en el campo de batalla urbano les están haciendo curación. Y detrás de eso hay una tercera fila que son las madres de quienes se están levantando, que están haciendo grandes ollas de comida comunal. Para muchos de ellos es la primera vez en meses que pueden comer 3 veces al día. Y hay una cuarta fila detrás que es la que lleva la comida, las provisiones de salud y de alimento para que la gente pueda seguir movilizada. Y hay otra fila que es la que recoge finanzas y fondos para poder mantener todo este sistema de organización operando. Y esto funciona a través de asambleas. Así que hay un aprendizaje de democracia colectiva, barrial, popular, que es la que tiene en operación toda esta gran movilización. ¿Cuál es la razón del activismo de los jóvenes? En realidad sí son los jóvenes, como decía antes, pero aquí hay que mencionar que los maestros también están detrás y están las comunidades indígenas y están los camioneros que han cerrado las vías y autopistas de todo el país y particularmente las carreteras principales del comercio internacional hoy están cerradas por los camioneros. Pero la movilización tiene que ver con algo que alcanzó a tener de premonición un antropólogo brasileño, Darcy Ribeiro,
que escribió un texto valiosísimo, premonitorio de esto en los años 70, el dilema de América Latina le llamó, y dijo: frente al crecimiento de la pobreza de los más y el enriquecimiento absoluto de los pírricos, de los menos, se va a comenzar a mover la juventud. Y él le dedicó su libro a los jóvenes iracundos. Y eso es lo que se está observando en Bolivia cuando se produjo la guerra del agua en Cochabamba por un intento de robo de las aguas de Cochabamba, el levantamiento de la guerra del gas en los Altos de La Paz, el levantamiento de los estudiantes en Chile, que fueron levantamientos, han sido levantamientos que duraron muchos días, que fueron de mucho enfrentamiento con las autoridades y con las policías del lugar. Y esto mismo es lo que pasó también en Puerto Rico el año pasado, donde los jóvenes comenzaron a hacer una protesta total por el abandono del gobierno frente a una situación de creciente miseria en medio del resultado del huracán, y junto con ellos se fue levantando el resto de la población, y son levantamientos que perduran, que duran mucho tiempo. Yo no dudo que la juventud colombiana haya visto lo que pasó en Chile y que la juventud chilena haya visto lo que se hizo en Cochabamba y en los Altos para decir: no es la lucha de un día, es la lucha por un cambio de sistema. Allá en Bolivia esto representó la caída del Goni Sánchez de Lozada, y en Chile la posibilidad de un cambio total de esa constitución pinochetista que ya llevaba demasiados días. No es, dijeron los estudiantes, los 10 centavos de aumento del metro, es tanto tiempo de represión, de imposibilidad, de miseria a la que nos somete el Estado, haciéndonos creer que esto es la vida, esto es una muerte en vida, y esto es lo que está ocurriendo en este levantamiento en Colombia, que nosotros los colombianos tenemos la certeza va a ser educativo para todas las juventudes de América Latina, donde entendemos que la protesta misma se convierte en un factor de educación. Se ha desnudado por completo el gobierno de Colombia. Ha mostrado cómo es el sistema de operación entre las fuerzas de autoridad, las fuerzas represivas del Estado junto con los aparatos paramilitares. Esto se hacía en la oscuridad, se hacía en la noche, los asesinatos de los dirigentes populares. Ahora lo están haciendo a plena luz del día. Viene una proyección en la calle del SMAT, de esta policía antiprotestas, y detrás de ellos vienen estos grupos armados con fusiles exclusivos del ejército o con pistolas, y comienzan a dispararle, y cada vez son más los desaparecidos, cada vez más son los asesinados, y ahora comienzan a aparecer muchachos de estos que están en la protesta completamente despedazados, los rompen a pedazos, les quitan la cabeza y aparece el cuerpo por un lado y la cabeza por otra. Están tratando de meter terror dentro de la población, pero como te decía al principio de esta conversación, si algo ha ocurrido es que la gente no se ha dejado amedrentar, no se ha dejado asustar. Ellos siguen y siguen saliendo y siguen en una inventiva de cultura nueva de la protesta. Agradezco la participación del profesor Eduardo Correa. Agradezco a todos los ponentes y en la producción técnica a Freddy Vadillo, en la producción ejecutiva a Ramón O'Neill,
a Popo Castillo y a Rodrigo Lucena. En nombre de Radio TV Taína, los invitamos a nuestra cuarta producción de Radio TV Taína en 15 días. Se despide de ustedes su amiga y presentadora Nancy Palacios.